Qué bendición el poder saludar una vez más a cada uno de ustedes a través de este espacio que Dios nos ha concedido a través de las redes sociales, de poder compartir reflexiones bíblicas con cada uno de ustedes. No me canso de agradecer a quienes están pendientes de nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros lo hemos manifestado muchísimas veces, que no buscamos hacernos famosos ni cosa por el estilo. Nuestro mayor anhelo es que la palabra del Señor, de una manera tan sencilla como lo es su servidor, ustedes que me han seguido por muchos años ya lo saben, y algunos que me conocen personalmente, no soy una persona preparada, ni académicamente, ni bíblico-teológicamente, pero sí me gusta estudiar la palabra de Dios, aprender de otros maestros, con el propósito de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Probablemente hay algunos que se acaban de unir a nosotros, ¿verdad? Y probablemente no saben que yo soy una persona no vidente. Ya durante 32 años he estado viviendo de esta manera, pero agradezco a Dios con todo mi corazón que nunca me ha dejado abandonado. Y cada vez que me acerco a este lugar donde mi primo amablemente me ayuda a poder grabar estas reflexiones, lo hago con mucho gozo, pero también con mucho temor, ¿verdad? Porque yo no quiero en ningún momento enseñar acá cosas que sean falsas. Dios me libre, porque yo sé qué es lo que la palabra de Dios dice a aquellos que enseñan mentiras. Entonces usted puede estar seguro que con mucha sencillez lo hago, pero con todo mi corazón, tratando de trasladarle a usted la verdad de la palabra de Dios. Así que muchas gracias a todos y sean bienvenidos a este espacio. En esta oportunidad quiero reflexionar. Escuché un programa no hace muchos días en una emisora secular de acá de Guatemala, donde le estaban rindiendo un homenaje póstumo a un artista que muy conocido no solo en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, según escuché. En Estados Unidos fue un lugar donde se dio a conocer mucho, y fue una persona, yo pienso, no sé, porque yo nunca me he preocupado por ello, quizá única en su género, pero el problema era que él hacía chistes, pero así demasiado colorados, como ellos mismos lo decían. El hermano de él decía: aquí en Guatemala somos bien creados, pero somos mal hablados. Gracias a Dios que no todos, ¿verdad? Gracias a Dios que no todos. Pero el presentador de ese programa decía en el homenaje póstumo, ellos reconocían que eran mal hablados, porque así hacían ellos, pero decía que Dios lo tenga en su santa gloria. Y yo me preguntaba, a alguien que aún las mismas cosas de Dios las agarraba de juguete y con ellos hacía chistes muy vulgares, ¿estará en la gloria de Dios? Me preguntaba. Y luego también yo he estado muchas veces en misas de cuerpo presente, como le llaman, y siempre la expresión es que en paz descanse, que en paz descanse. Y eso me ha estado martillando en mi mente, esa expresión, que en paz descanse. Entonces Dios puso en mi corazón poder compartir en esta oportunidad con ustedes en forma de una pregunta. Así se va a titular la reflexión de esta oportunidad. ¿Quieres descansar en paz? Es una pregunta. Y cuando hablo de descansar, me refiero a cuando uno se muere. ¿O quieres morir en paz? ¿Quieres descansar en paz? Entonces, en el desarrollo de la reflexión, vamos a contestar la pregunta. Y de hecho, entramos de una vez. No hace muchos días también andaba por San Andrés Itzapa, y en una pared había pintado un letrero, y el piloto que me llevaba me dijo: escuche lo que dice este rótulo: la paz comienza con una sonrisa. Óigase, la paz comienza con una sonrisa. Yo le pregunté al piloto: ¿de qué paz estarán hablando? Cuando dice que la paz comienza con una sonrisa, no sé. Pero entonces yo le decía a él:
si hablamos de la verdadera paz, ¿cómo comienza la verdadera paz? Interesante. Entonces, le respondo de una vez a la pregunta: ¿qué hay que hacer para poder morir o para poder descansar en paz? Bueno, para poder descansar en paz el día que llegue la muerte, primero hay que vivir en paz. Pero, en primer lugar, tenemos que vivir en paz con Dios. ¿Sabe usted que el ser humano es enemigo de Dios? El ser humano es enemigo de Dios. Y no importa qué tan buen religioso sea, pero si no tiene a Jesús en su corazón, es enemigo de Dios. A raíz del pecado, porque eso fue lo que hizo el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín de Edén, ellos todas las tardes tenían una conversación con Dios. Pero cuando ellos desobedecieron, esa amistad con Dios, esa comunión con Dios quedó rota y se convirtieron en enemigos de Dios. Y a partir de entonces, todos nosotros que nacemos de mujer, dice la Biblia que todos somos pecadores. Por lo tanto, desde que nacemos ya venimos enemistados con Dios. Desde que nacemos ya venimos enemistados con Dios. No estamos en paz con Dios. Y por eso precisamente, ¿verdad?, fue que vino nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que nos puede poner en paz con Dios. Para unas actividades de celebraciones patrias, me invitaron a la escuelita de esta comunidad. Por algún trabajo que Dios en su misericordia me ha permitido hacer dentro de la misma, el director, los maestros y otro grupo de vecinos decidieron darme un reconocimiento y me dijo: quiero entregarlo para el 14 de septiembre, para cuando sean los actos cívicos. Yo me hice presente. El director de la escuela se identifica como un buen católico y él me dice: mira, Rolando, la religión no pelea con nadie. Y yo me quedé pensando en esa expresión. Él cuando decía, hablaba de manera singular la religión, porque él es católico, pero alrededor del mundo usted sabe que hay muchísimas religiones. Y yo me estaba poniendo a pensar en ello, y la verdad es que las religiones, con quien están peleando en primer lugar es con Dios, porque las religiones han creado sus propios reglamentos, sus propios dogmas, como dice especialmente la Iglesia Católica, y si esos dogmas van en contra de lo que dice la palabra de Dios, están peleando con Dios. Entonces las religiones sí pelean con Dios, porque le llevan la contraria a Dios, porque Dios dice muchas veces, en su palabra lo repite, que la salvación no es por obras, y otros dicen que hay que hacer buenas obras. Eso es estar enemistado con Dios, porque están peleando con lo que Dios dice en su palabra. Entonces vuelvo a esto, ¿verdad?, de que el ser humano, si quiere morir en paz, tiene que vivir en paz, pero con Dios. Y repito, la paz con Dios la puede hacer solamente nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 literalmente dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, oiga, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, si tenemos paz para con Dios, cuando Jesucristo viene a vivir en nuestro corazón. Ninguna religión puede poner al ser humano en paz con Dios, ninguna religión. Y también cuando vamos a 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre. No da lugar a otro mediador ni mediadora. Hay un solo, es un absoluto. Así lo dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es el trabajo de un mediador? Naturalmente, un mediador es aquel que se pone en medio de dos bandos que están enemistados por una u otra razón. Acá en Guatemala, en el año 1996, se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno.
Y para ello hubo una comisión mediadora, le llamaban. Ellos platicaban con los subversivos, ellos ponían sus condiciones, luego ellos se las transmitían al gobierno, el gobierno ponía sus condiciones y luego se sentaban a una mesa y ahí discutían y tomaban acuerdos. Ciertamente firmaron los acuerdos de paz, aunque paz en Guatemala tristemente no la hay. Entonces ese es el papel de nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de quienes, del Dios 3 veces santo y del ser humano pecador. Dios no hizo nada malo para enemistarse con nosotros. Nosotros los seres humanos somos los que hemos cometido tanto pecado y eso nos tiene en enemistad con Dios. Pero cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Dios, le pedimos perdón y le pedimos a Jesucristo que sea nuestro Salvador, que Él sea el que controle nuestra vida. A partir de ese momento estamos en paz con Dios. Lo que decía Romanos 5:1, cuando recibimos a Cristo, Dios nos declara justos, no perfectos, porque no hay ningún cristiano perfecto, pero Dios nos declara justos. Dios por medio de Jesucristo nos ve como que nunca hubiéramos pecado y nos pone en paz consigo mismo. De manera pues que, al responder una vez más la pregunta, ¿quieres morir en paz? ¿Quieres descansar en paz? Entonces, primero tienes que vivir en paz, porque nadie puede morir en paz, descansar en paz, si no ha vivido en paz con Dios. Es una gran mentira. Yo he escuchado a tantos que a todos los mandan a descansar en paz. Finalizo esta reflexión llevándolos al pasaje que está en San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al final. Ahí nos narra Jesús mismo la historia de dos hombres que vivieron sobre este mundo. Y ahí usted claramente puede ver que hubo un hombre que vivió para satisfacer sus deseos. Él no vivió para satisfacer los deseos de Dios. Él no se puso en paz con Dios. Él se va bien con todos sus amigos de chupe, de parranda y de todo ello. Y dice la Biblia que cuando él murió fue a un lugar de tormento. Y no importa si en aquel entonces el que ofició la ceremonia fúnebre dijo: ya está descansando en paz, dichoso que descansó. Aunque él hubiera dicho eso, la Biblia dice que no, él fue a un lugar de tormento. Y así hay muchas personas. Yo no quiero ser cruel, solo quiero ser fiel a la palabra de Dios. Y yo puedo asegurarle que hay muchos, y voy a ser claro con decirlo, que aunque el sacerdote haya dicho que ya descansó en paz en la misa, pero muchos de ellos, yo le aseguro, que están atormentados. ¿Por qué? Porque mientras vivieron, no vivieron en paz con Dios, vivieron enemistados con Dios. Mientras que el otro personaje de esta historia, él sí se puso en paz con Dios. Él vivió en paz con Dios, aunque tenía muchos conflictos, muchos problemas, enfermedades, pobrezas y todo. Pero él sí hizo la paz con Dios. Y cuando él murió, ahí dice la Biblia que él estaba disfrutando, consolado, allí viviendo feliz en el seno de Abraham. Entonces, a la luz de la Biblia, no todas las personas que mueren, como dicen, dichoso, ya está descansando en paz. No, Señor. El propósito de esta reflexión es dejar en su corazón que si usted quiere descansar en paz el día que llegue la muerte, primero tiene que vivir en paz con Dios. Y para poder vivir en paz con Dios, usted debe recibir a Jesucristo como su Salvador. 4 o 3 cosas muy importantes recordarle. Lo primero, que usted es pecador. Como pecador, usted está destituido de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero otra cosa muy importante que usted debe saber es que Dios le ama. Y porque Dios le ama, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Pero para que nosotros podamos ser beneficiados de ese sacrificio, tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. Él ya entregó su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que entregarle el control de nuestra vida a Él.
Si hacemos eso en vida, cuando llegue la muerte, vamos a poder descansar en paz. Si no es así, no importa cuántas ceremonias estén haciendo acá religiosas, ya no se va a poder hacer la paz con Dios. ¿Verdad que usted el día que muera quiere descansar en paz? ¿Verdad que sí? Entonces reciba a Jesús como su Salvador. De no hacerlo así, no importa quién lo diga, qué ministro que usted respete tanto diga que descansó en paz, pero si no recibió a Jesús, la Biblia dice que irá a un lugar de tormento. Analice bien lo que le dije. No se lo digo por asustarlo, no lo digo por amedrentarlo, mucho menos para manipularlo. Se lo digo porque le amo y porque quiero lo mejor para usted. No lo piense más, porque mañana podría ser demasiado tarde. Que Dios los bendiga y los espero en la próxima reflexión.